Actualidad, opinión, controversia, entrevista, debates, Uniautónoma. Analizar el conflicto colombiano desde diferentes perspectivas es todo un reto. Hemos hablado tanto de guerra que la paz se nos ha vuelto un concepto confuso y en algunas oportunidades hasta lejano. En Debates Uniautónoma acercaremos un poco la mirada al contexto de la realidad nacional y en especial los esfuerzos por construir escenarios de diálogos para entender un poco más la lógica de la paz. Estos son nuestros panelistas. Doctor Fernando Borda, decano, Facultad de Jurisprudencia, especialista en Derecho Público. Doctor Orlando Abello, director Programa de Derecho, árbitro en Cámara de Comercio. Doctor Álvaro de la Espriella, abogado, historiador, profesor de Ciencias Políticas. El 18 de octubre de 2012, iniciaron formalmente las negociaciones para un acuerdo general de terminación del conflicto y construcción de la paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC. Entre los puntos de discusión están el desarrollo agrario integral, participación política, el fin del conflicto, solución a las drogas ilícitas y las víctimas del conflicto armado, de los cuales a lo largo de año y medio habían llegado a convenios parciales en torno al combate del narcotráfico, el problema de la tierra e intervención en política, de una agenda preestablecida de 6 puntos al cierre del ciclo de 36 conversaciones. Si bien el 82% de los conflictos internos librados en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XXI han terminado con la firma de un tratado, y solo el 18% con la derrota militar del adversario, también es cierto que para el caso de Colombia se necesita una sociedad fuerte, articulada y preparada para el cambio. La misma que aún se encuentra renuente a asumir los costos políticos, sociales y económicos que ello implica. El país solo espera impaciente y escéptico resultados concretos de ambas partes. ¿Cómo lograr que este proceso no se desgaste en medio de una realidad política y regional inmersa por más de 40 años en la lógica del conflicto? ¿Qué dicen los especialistas de esto? Muy bien, señores, bienvenidos a Debates Uniautónoma. Este primer punto de análisis quisiera tratarlo con el doctor Álvaro de la Espriella, apelando a su memoria histórica porque, en definitiva, a lo largo de estos más de 40 años en que se han vivido condiciones de guerra y en donde se ha originado un conflicto, donde se conformó una guerrilla, el frente bipartidista, el periodo de la violencia, sabemos que las condiciones, algunas han recrudecido, otras han avanzado, otras se han estancado, pero los tiempos cambian, doctor de la Espriella. ¿Estamos en el momento histórico para hacer la paz o simplemente la coyuntura lo amerita? A ver, yo creo que la pregunta es muy interesante por dos aspectos. En primer lugar, porque definir los momentos históricos es muy complicado. En el contexto de la historia de Colombia hay miles de momentos históricos. Por otro lado, las coyunturas también son muy frecuentes, muy importantes y generalmente nacen de situaciones que se van preparando, pero imprevistamente ponen a la opinión pública, ponen al país, ponen al orden público, inclusive ponen al poder político al frente de situaciones inesperadas y de trascendental importancia. Este es el caso que pudiéramos nosotros en este momento decir de Colombia. Históricamente hemos tenido muchos momentos verdaderamente trascendentales. Históricamente hemos tenido muchos momentos importantes coyunturales. Históricamente podríamos decir que desde 1948, con la muerte de Gaitán, se agitó, despertó la agitación, la insubordinación en Colombia. El punto, doctor Fernando Borda, después de esos 40 años, ¿nos encontramos en el momento propicio para hacer la paz o las condiciones lo ameritan? A ver, yo creo que, como decía el doctor de la Espriella, los procesos políticos, cada uno tiene sus propias
Dinámica. afugias. Nosotros hemos sido un país en que hemos firmado varios procesos de paz. Sí. Es más, el origen de lo que hoy conocemos como la FARC es el Partido Liberal, que se fue a la guerrilla y que por cuestiones políticas después, con la intervención de ideologías extranjeras, pues eso tomó otros caminos. Pero nosotros hemos firmado varios procesos de paz y el último que firmamos fue con el M-19. Yo sí creo que este es el momento. Ya se llegó a la convicción por parte de la propia guerrilla que no va a tumbar el Estado. No se va a tomar el poder como se hizo en Cuba, que no van a entrar triunfantes. Ellos están buscando los procesos democráticos y en eso, pues, a pesar de que muchas personas no les gusta este planteamiento, Chávez ayudó mucho a decirle a estos señores que deben buscar los procesos democráticos. Entonces, el problema en estos momentos del concepto de paz es un concepto filosófico muy complejo, porque si tú le preguntas a unas personas qué es la paz, algunos van a decir, no, la paz es que la guerrilla deje de echar balas. Pero si le preguntas a los amigos de la FARC qué es la paz, entonces va a decir, no, es que hayan reformas sociales para que se cimiente esta paz. Entonces, Todo depende del ángulo, por del se ángulo, mire. correcto. Así es. Entonces, esa diferencia de criterios va a aflorar, por supuesto, en un proceso como está viviendo Colombia. Así es. De hecho, se conoce que el 82% de los estados que han librado guerra y han finalizado con tratados de paz lo han hecho positivamente y solamente el 18% por derrota militar. Pero ahora que el doctor Borda mencionaba a Chávez y algunas figuras políticas, incluso la intervención internacional dentro de lo que es la negociación de paz en el conflicto colombiano, doctor, ¿le parece a usted, doctor Abello, que se debe despolitizar un poco el tema? Por ejemplo, ha sido la bandera, el discurso sobre el cual, pues, en teoría ha reposado el accionar político de Santos. Y bueno, hemos tenido figuras como Chávez aquí interviniendo, también pues de carácter internacional. ¿Se debe despolitizar el tema de la paz o es que el factor político es inherente a todo este tema? La paz es un bien supremo, primero que todo. Sí. Es un bien supremo que en la Constitución está reglamentado como el más importante de los valores de la Constitución. Hace en el año 96, para hablarles solo de un referente reciente, en el año 96 se le preguntó a los colombianos en unas elecciones de gobernador y alcalde, estas que llamamos de Bitaca, si querían la paz, y se votó el mandato ciudadano por la paz. Yo recuerdo que hubo más votos por la paz que por gobernadores y el resto de los elegidos. O sea, y ese es un referente que después se ha utilizado mucho. Entonces yo diría que la paz, primero, que no es un tema de coyunturas, que la paz realmente es un deber en el que debemos persistir todos los ciudadanos, porque todos queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país en paz. Nosotros hemos vivido en guerra. Luego, ese es el primer punto. Y el segundo punto es que diríamos que lo que se discute en este momento es cómo se llega a un proceso de paz que deje a las partes totalmente satisfechas. Entonces ahí es donde se habla de la justicia transicional. Entonces la justicia transicional, de acuerdo a una definición que escuchamos. Doctor, lo invito a que vayamos primero al bloque de mensajes y regresamos precisamente con esa óptica de la paz, no solamente como un deber, sino como un derecho. Ya regresamos a Debates Uniautónoma. Muy bien. Actualidad, opinión, controversia, entrevistas. Debates Uniautónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevistas. Debates Uniautónoma. El éxito de cualquier proceso de negociación es el respeto por los principios de justicia, verdad y reparación. Por ello es indispensable regular la terminación del conflicto dentro del marco constitucional existente, con mecanismos especiales de judicialización en momentos de transición, que priorice el respeto por el derecho internacional humanitario, ya que para este caso,
es imposible para el aparato judicial colombiano investigar y condenar todos los delitos de la guerrilla y sus autores. El secretariado de la FARC insistió en la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente que abra una nueva era de paz y justicia social para los colombianos, mientras que el gobierno no pierde la fe que el proceso avance en momentos tan complejos donde la sociedad exige celeridad y el esclarecimiento de la verdad sobre los puntos tratados en las negociaciones. Aún queda por saber la forma cómo se aplicará la justicia una vez se alcance el acuerdo de paz. ¿Será el marco de la justicia transicional el mejor mecanismo? ¿Qué dicen los expertos? Seguimos en Debates Uniautónoma y en el primer segmento redondeábamos sobre el tema de la paz, no solamente como un deber, aprovechando que estamos entre juristas, hablar un poco de la paz como derecho. Algo hablaba usted en el anterior segmento, doctor Orlando Abello, sobre el marco jurídico de este proceso de la paz. Hay que acercar un poco más al ciudadano al conocimiento de estos temas que se hacen tan interesantes y tan importantes precisamente para culturizar hacia la paz. Sobre el tema de la justicia transicional, usted estaba discutiendo tópicos muy importantes. Sí, fíjese que recientemente tuvimos la oportunidad de ir en representación de la universidad con el doctor Borda a las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Cartagena, y el viernes finalizó con un seminario sobre justicia transicional. Entre otras cosas, fue el presidente de la República y expuso en términos casi que textuales que había que buscar un máximo de sanción posible, pero que no iba a haber impunidad, ¿no? Sí. Cuando se habla de máximos y mínimos, por supuesto que estamos hablando de una manera de cuantificar las cosas subjetivamente, qué tanto es para algunos lo máximo y qué tanto es para otros lo mínimo. Por ejemplo, entonces, el tema de los crímenes de lesa humanidad, doctor, que no tengan conexidad con delitos políticos precisamente para que no queden en el limbo. Correcto, es que en el Estatuto de Roma y antes en el de Ginebra aparecía claramente que son delitos de lesa humanidad y los delitos de guerra. Y pareciera que la tendencia y el reconocimiento internacional históricamente ha sido que ese tipo de delitos no pueden ser exonerados dentro de un proceso de paz porque activa de inmediato la justicia internacional que se globalizó, la justicia globalizada. Pero fíjese que hay curiosamente un concepto del doctor Diego Sayán García Sayán, perdón, que es miembro magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y decía que la justicia transicional era una justicia descafeinada, como para decir, es una justicia que no tiene el poder de energizar como el café lo hace en la bebida que normalmente nosotros tomamos. O sea, descafeinada quería decir eso. Y otra expresión que escuché allí es que la justicia transicional tendría que ser hecha a la medida de cada país, una especie de tailor-made que dicen los americanos, una cosa un vestido hecho a la medida. Entonces, construir un sistema a la medida de un país y tener en claro que no va a tener los efectos de la justicia normal, ordinaria, claro, es lo que puede llevarnos a discutir cómo se puede hacer una paz con dignidad, dicen algunos, sin impunidad, dicen otros, pero que finalmente nos deje contentos a todos y podamos transitar por los caminos de una Colombia en paz. Pero ¿sí está la sociedad preparada o articulada para asumir los costos económicos, políticos, sociales que representa, por ejemplo, un sistema alternativo como el de la justicia transicional, doctor Borda? Es que la justicia transicional es justicia. Es justicia que se hace en momentos de transición. O sea, regularmente los conflictos pueden ser entre naciones y para acabar con dictaduras, por ejemplo en el caso de Argentina, o en el caso de Colombia, que es diferente, que se sienta una guerrilla que no ha sido derrotada con un Estado que quiere llegar a la paz. Entonces, ahí lo que juega como papel importante es la inteligencia humana para hacer el vestido que está diciendo el doctor Abello, porque no es fácil. Cada país tiene sus propias realidades y nosotros estamos obligados en este momento a diseñar un vestido de tal forma que nos blinden ante un proceso internacional, porque Colombia le toca hacer un proceso de paz
en el marco de los nuevos tratados internacionales que prohíben la prescripción para delitos de lesa humanidad. Así es. Resumiendo un poco lo que nuestros interlocutores han dicho un poco, doctor de la Espriella, eso quiere decir que la negociación en sí no es mala, sino la capacidad que pueda tener precisamente la comisión negociadora para hacerlo frente a la guerrilla de las FARC. Los puntos que se tienen que negociar es quizá lo más importante y no tanto el marco de la justicia transicional o de la negociación o mecanismo de resolución de conflictos como este que es alternativo. Podrá sonar de pronto un poquito contradictorio que mi posición, que he sido un liberal toda la vida, pueda estar un tanto o mínimamente en desacuerdo con mis compañeros en este sentido, que Colombia ha estado padeciendo los rigores de una violencia extrema. No nos podemos olvidar que son 200.000 muertos durante estos años de violencia, de guerra. Más de 2.700 desaparecidos. Más de 4.000 personas que se han quedado sin extremidades inferiores o superiores. El punto Más de 30.000 o 40.000 es el peligro desplazados. que cree que tiene la gente, doctor, de que se negocien hasta los mínimos y que haya Angie, impunidad total. ¿Cómo puede usted convencer a una madre que ha perdido uno o dos hijos o al marido asesinado por los paramilitares o la guerrilla para que acepte el diseño de vestido o acepte la justicia transicional, como se dice folclóricamente, pero con un gran sentido lógico, para que se traguen ese sapo? Es que es muy complicado ponerse uno a observar las cosas desde el balcón de la perspectiva jurídica y política, claro, diferente a vivir la tragedia. Yo quisiera entrar en esa polémica. Las personas que en Colombia están diciendo que están de acuerdo con el proceso de la paz con la FARC son precisamente las víctimas, los que han sufrido en carne propia, que les han matado los hermanos, los tíos, sus esposas. Los que han vivido la violencia directamente son los que más están diciendo, por favor, vayan a buscar la paz. Y es paradójico que los que no hemos sufrido las consecuencias directas del conflicto, que es la gran mayoría de los colombianos, estén diciendo por las cuestiones coyunturales del momento que no, que hay que meterlos presos. Yo les vaticino, porque en todos los procesos de paz del mundo han comenzado así, con la oposición de la gente, de la opinión pública, y después cuando los llevan a las urnas, el momento que el tipo está frente a las urnas y le dicen o quieres paz o quieres guerra, es donde el pueblo ha terminado, después de estar diciendo no voy a votar ese proceso, ha terminado votando por la paz y sacrificando esa parte de justicia que, como dice el doctor de la Espriella, es un sapo bien grande. Todas las sociedades del mundo que han pasado por procesos de paz donde no hay un triunfador, donde no se pueda aplicar la justicia del vencedor, han terminado aceptando los procesos de paz. Así pasó en Irlanda, así pasó en Nicaragua, así pasó en Sudáfrica, y fue doloroso, pero se aplica, y eso es un diseño nuevo que ha sacado la sociedad para poder mediar porque aquí los dos elementos que se enfrentan es justicia y paz. Y los colombianos, el día que nos toque ir a las urnas, nos vamos a dar cuenta que ahí sí vamos a vivir en carne propia si votamos por la guerra o votamos por la paz. Entonces yo sí creo que el proceso de justicia transicional, que es doloroso, que es una experiencia muy fuerte, sobre todo para las víctimas, ellos están positivamente a favor de ese proceso. Es paradójico porque precisamente las víctimas son las que están de acuerdo. Sí. Pero es que el tema, bueno, las víctimas están de acuerdo en que haya paz, pero por lo menos que haya algunos elementos que permitan una reconciliación. Aquí estuvo Sigifredo López recientemente en la universidad, nuestra conductora tuvo la oportunidad de entrevistarlo, y una de las cosas, que es el presidente de la Asociación de Víctimas, una de las cosas que
presupone como requisito sine qua non que para poder perdonar es que te pidan perdón. Sí, eso es correcto. Pero si la Es guerrilla, una condición. en una posición arrogante, sostiene que ellos no han hecho nada, que es el Estado y la sociedad la que debe pedir perdón, ¿a quién se va a perdonar? Claro. Si se supone que para perdonar tienen que pedir a alguien perdón. Entonces, eso, y obviamente lo de los delitos atroces, los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, que son internacionalmente sancionados, desde Ginebra hasta el Estatuto de Roma, y lo que tenemos nosotros vigente en este momento, es imposible que no haya algún tipo de sanción, porque ese es el otro punto. No pagamos un día de guerra, de cárcel, perdón. Entonces, se tuvieron 50 años de guerra, pero no pagamos un día de cárcel. Entonces, tiene que haber en la justicia transicional una manera de darle a ambas partes la oportunidad de quedar medianamente satisfecha. Siempre, por supuesto, no va a haber alguien que no quede contento. Doctor, ya para finalizar este segmento, algo que me parece muy importante de su intervención es sobre el tema del perdón. Las FARC tienen que pedir perdón, pero ellos están en una postura bastante implacable sobre el hecho de que ellos no fueron agentes perpetradores, sino también víctimas, y que la culpa ha sido del Estado. Así las cosas, ¿se permitirá avanzar un proceso en el que las FARC se creen víctimas y no sujetos del conflicto perpetradores? Pero imagínense lo que acaba de pasar recientemente. Masacrar de una manera casi que... es incalificable lo que se podría decir a esos pobres 11 soldados en el Cauca. Es decir, ellos tienen que asumir la culpa y la responsabilidad de pedir perdón para poder avanzar, si no, no. Al día siguiente salieron a decir que había sido responsabilidad del Estado, que ellos los habían asesinado o los habían masacrado porque el Estado estaba como acosándolos militarmente. Exacto. Entonces, en temas de responsabilidad no se puede avanzar así. Entonces si no hay por lo menos el principio de reconocer. La falta es que si no se reconocen las faltas no puede haber perdón. Si no hay perdón no puede haber reconciliación. Yo diría que las víctimas, más que una indemnización económica o de cualquier tipo, lo que quieren es recibir una solicitud de perdón por las víctimas, por los victimarios. Muy interesante. Vamos entonces al segundo corte. Regresamos con el doctor Borda, que quiere hacer una anotación interesante sobre este tema. Ya volvemos en Debates Uniautónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevista. Debates Uniautónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevista. Debates Uniautónoma. Seguimos en Debates Uniautónoma y estábamos pendientes con el doctor Borda, que quería hablar sobre el tema de paz y justicia. No es así. El concepto de justicia transicional no es un concepto traído a los cabellos por los juristas contemporáneos. Eso obedece a circunstancias y necesidades para llegar en momentos de transición a procesos de paz. Todos sabemos de lo que han sufrido las víctimas, y en los procesos de justicia transicional lo más importante son precisamente las víctimas. Las víctimas. Pero creer de llevar a unas personas que han estado luchando contra el Estado. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas de Colombia creen en este momento en una justicia transicional? Doctor, en Nicaragua, las fuerzas militares, el ejército sandinista, pasó a ser el ejército oficial de Nicaragua. Pero después de un tiempo, de una educación de un periodo muy grande. Eso le da a entender a usted que los procesos se pueden llegar hasta allá, Lo que pasa es que tenemos que diseñar el vestido preciso a lo colombiano y en las circunstancias que había estado. O si no, la otra posición es seguir en la guerra. Entonces yo le devuelvo la pregunta, doctor. ¿Usted quiere seguir en la guerra? No, es que aquí nadie quiere seguir en la guerra. Pero lo que queremos es que no, es que no lo voy a poner en boca mía, el general Jaime Ruiz, claro,
presidente de ACORE, es una de las organizaciones más poderosas del país, doctor Abello, ha manifestado públicamente en una emisora de radio de cobertura nacional que no estuvieron de acuerdo los generales retirados de la República, que es la cúpula, lo que pesa, no estuvieron de acuerdo ni con la posición del gobierno en La Habana, ni con el retiro del general Mora, ni con el retiro de los asesores del doctor Mora. Por supuesto, yo incluso leí su columna, que fue muy importante, publicada sobre ese tema, y escuché al general Ruiz. Obviamente las fuerzas militares no son deliberantes, pero ACORE, que agrupa a todos los militares en uso de buen retiro, sí tiene una vocería muy clara en cabeza del general Ruiz. No se olvide. Y el general Ruiz, perdón, el no general se olvide Ruiz... que hay gente que le jala la guerra. Y hay gente que vive de la guerra. Y eso no en todas partes del mundo. No, pero esos son los sinvergüenzas. Esos son los sinvergüenzas. Por ejemplo, en los norteamericanos, los republicanos apoyan todo proceso de guerra en los Estados Unidos. Así que hay personas que le juegan a la guerra. No se olvide de eso. Yo no creo que aquí tengamos los halcones que encontramos allá entre algunos republicanos del Tea Party en Estados Unidos. Aquí es que estamos cansados de más de un siglo de guerra. Es que cuando hablan de 40 o 50 años, recuerden lo que les decía ahorita, el siglo pasado comenzó con la guerra de los 1000 días y terminó el siglo con la guerra que estamos viviendo todavía. O sea, esto es cosa de nunca acabar, todos queremos la paz. Obviamente, si como dice el doctor Borda, se pregunta a los colombianos, ¿quieren la paz? Van a decir que sí. Ya lo respondieron en el mandato ciudadano por la paz. 10 millones de colombianos en ese momento dijeron, queremos la paz. Pero hay que ver es el vestido que estamos construyendo. Que no vaya a quedar como el vestido de... ¿Ustedes se acuerdan de aquella película de Cantinflas, El Sastre? Sí. La forma como construida los vestidos Cantinflas. No puede ser una cantinflada, tiene que ser realmente un vestido a la medida de las necesidades de ambas partes, de las víctimas y de los victimarios. Pero empezando porque los victimarios reconozcan que lo son, que lo han sido, que han causado mal. Pero ¿cuáles cree usted que son los victimarios? ¿Solamente la FARC? No. El Estado también ha sido victimario. Están los falsos positivos. Mire, en la guerra hay muchas, pero muchas cuestiones que se salen de las manos, tanto del propio Estado, que es el que tiene que mantener la calma, y sin embargo se producen. Mire, los países más civilizados del mundo en los procesos de guerra se vuelven los más salvajes. No vaya a creer que las atrocidades en un proceso de guerra es solamente de una parte, son de ambas partes. Entonces, lo que buscamos ahora en un proceso de justicia transicional es precisamente acabar eso, aguantar eso, y que si nos tenemos que tragar unos sapos, yo creo que yo nos prefiero tragar, que seguir con este festín de sangre, que es lo que la mayoría de los colombianos queremos acabar. Doctor de la Espriella, doctor Abello, no podemos comparar. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, el tema pica y se extiende, así que vamos a hacer una segunda parte porque realmente lo amerita. Es un tema en el que hemos podido disfrutar de estos tres conceptos de nuestros panelistas, pero lo más importante es que usted construya su criterio. En el próximo debate Uniautónoma seguimos con esta segunda parte del tema de la paz, el marco jurídico, temas y tópicos como el de las víctimas, la reparación, el perdón y por supuesto el olvido. Hasta una próxima emisión donde tendremos muy seguramente otro efectivo debate Uniautónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevista. Debates Uniautónoma.